me lo comunican, por favor, pueden desactivar sus micrófonos y e indicármelo, ¿no? Gloria no se escucha o Gloria no se ve nada en la pantalla, ¿no? Entonces todo eso está bienvenido, ¿ya? Más bien, si no hay ningún tema de conversación o algún comentario respecto a la capacitación en sí, ahí sí hay que mantener los micrófonos desactivados, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, damos inicio a esta capacitación. Esta capacitación, en realidad, bueno, son alrededor de 3 capacitaciones que vienen a ser como que otra cosita. Vayan aceptando, muy bien, vayan aceptando sus compañeros que van ingresando a la sala, ¿ya? Esta capacitación de notificación y evacuación ante emergencias viene a ser como una extensión de la capacitación de plan de respuesta a emergencias y contingencias. Recuerden, ¿no? Lo que hemos visto en el plan, en el PREC, mejor dicho, como lo conocemos, es la emergencia, ¿no? Las amenazas, por ejemplo, tenemos el sismo, tenemos incendios, ¿no? Tenemos derrame de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, esos temitas son los que se van a extender posteriormente en esas capacitaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las capacitaciones pertinentes al plan de respuesta a emergencias y contingencias? Y es más, que se encuentran dentro de este mismo documento. Esta es la primera, notificación y evacuación ante emergencias. La segunda es la de control, la de uso de extintores y lucha contra incendios. Otra de las capacitaciones también referentes al plan de respuesta a emergencias y contingencias es la de primeros auxilios. Y por último tenemos la de control de derrames y residuos peligrosos, ¿no? Entonces, estas capacitaciones forman parte del PREC. Entonces, por eso es que decimos de que estas ya vienen a ser como que un plus, ¿no? Como que ya se extienden de acuerdo a lo que ya conversamos en el PREC, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna consulta, normal, nos la hacen durante la capacitación. Muy bien. El día de hoy, como su mismo nombre dice, vamos a ver la notificación y evacuación ante emergencias, ¿no? Vamos a revisar 2 tipos de emergencias el día de hoy, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener esta definición, ¿no? Evacuación. ¿Qué es evacuación? Nos indica qué es la distancia entre la fuente, es un conjunto de acciones, procedimientos, actuaciones para establecer una distancia entre la fuente donde se ha identificado ese riesgo y las personas amenazadas, ya mediante el desplazamiento de todas las personas de un centro de trabajo, de un centro de labores, ¿sí? Para poder disminuir al máximo el riesgo. Recuerdan que cuando veíamos IPRC, por ejemplo, hablábamos de que aparece el riesgo cuando tú te expones. Eso quiere decir te acercas a tu peligro, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra fuente de riesgo viene a ser nuestro peligro y nosotros, al momento de que realizamos el alejamiento, ¿no?, de las personas, estaríamos hablando de una evacuación, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles vendrían a ser acá nuestras fuentes de riesgo que vamos a ver el día de hoy en la capa. La siguiente definición que tenemos es la de plan de emergencias, ¿no? Entonces, dentro de este plan vamos a encontrar las acciones que se debe realizar antes, durante y después de la presentación de una emergencia, ¿no? Entonces, nuestro PREC, como ya habíamos visto en la capacitación anterior, define las actuaciones o los pasos que vamos a seguir antes de que ocurra una emergencia, una situación de emergencia, es decir, es proactivo, ¿cierto? Hablamos de actividades proactivas antes de. Durante, ¿no? Si en caso la actividad o la emergencia tiene un cierto nivel de duración, entonces vamos a hablar qué es lo que se tiene que hacer durante esa situación de emergencia. Y el después, ¿no? Entonces, una vez de que ya culmina la situación de emergencia, ¿de qué manera debemos actuar? ¿A quién debemos llamar? ¿De qué manera tenemos que socorrer a las personas que de repente necesitan el apoyo, ¿no? Entonces, todo esto se describe dentro de un plan de emergencias. Todos ustedes tienen su plan de emergencias, ya que resumido nosotros le hemos llamado PREC, Plan de Respuestas a Emergencias y Contingencias, ¿ya? Muy bien, teniendo claro esas 2 definiciones, ahora sí vamos a ver las 2 situaciones de emergencia que vamos a revisar el día de hoy. En primer lugar, tenemos la situación del sismo, ¿no? El movimiento telúrico, ya que es una situación de emergencia que de acuerdo a su magnitud puede ser desde un temblor hasta un terremoto, pues, ¿no? Que no estamos libres de eso en realidad, ¿no? Y es más, existen algunas sedes que muchas veces están más expuestas a esta situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la sede de Arequipa, ¿no? Que me parece que semanal o cada 2 días tienen movimientos telúricos. Y la otra situación es la situación de incendio. Hasta ahora en Nazclar no ha ocurrido ningún incendio, pero sí han habido amagos de incendio.
Entonces, esta situación de emergencia nos va a enseñar, o el plan de emergencia nos va a enseñar a actuar frente a estas situaciones de emergencia, bien sea un amago de incendio o bien sea un incendio en sí. ¿Ya? Vamos a definir también de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a ver la primera situación de emergencia, ¿no? Las medidas preventivas ante sismos. Entonces, como hemos indicado, ¿no? En un plan de emergencia siempre tiene que haber un antes, un durante y un después. Entonces, en este momento hay que ver el antes, ¿ya? Entonces, para poder prevenir para poder prevenir estas situaciones de emergencia no se pueden, o sea, no existe ningún mecanismo que nos diga tal fecha, a tal hora va a ocurrir un sismo de la magnitud tal o va a ser un terremoto. No existen esas situaciones, al menos para los sismos no hay, ¿ya? Entonces es difícil poder prevenir en realidad a ciencia cierta de decir, bueno, como tal fecha va a haber un sismo, sabes que todas las personas que se encuentran en este local van a tener que retirarse, ¿no? O el día de hoy vamos a trabajar a campo abierto para que en caso ocurra el sismo ya pues no tengamos no tengamos pérdidas, ¿no? Entonces no se puede hacer eso. Entonces lo que nos conviene o lo que nos concierne es poder realizar las medidas preventivas dentro del ambiente de trabajo mismo. Entonces, ¿de qué manera vamos a prevenir cualquier accidente? ¿No? Lo que vamos a hacer acá es prevenir esos accidentes. En primer lugar, reforzando los objetos colgantes. Ustedes tienen que revisar en sus ambientes de trabajo y es más, al día de hoy que están realizando todos sus IPRC, tienen que identificar a los objetos colgantes, que pueden ser ventiladores, pueden ser aires acondicionados, pueden ser hasta cuadros colgantes, o incluso pueden ser los armarios que ustedes tienen empotrados en sus paredes. Entonces todos esos objetos tienen que estar reforzados. Y no es cuestión de verlo solamente un día, ¿no? Entonces tienen que verlo semanal o tienen que verlo diario, tienen que estar revisando que se encuentre correctamente sujeto a la pared, ¿ya? La otra situación, asegurar o empotrar las estructuras, armarios fijos u otras cosas que pasen de 1,20 m. Entonces todos ustedes tienen, por ejemplo, sus armarios donde colocan sus files, sus documentos, es más, incluso los casilleros, ¿no? Todo aquello que mida más de 1,20 m de altura ya tiene que estar sujeto a la pared, ¿ya? Porque si no puede ocurrir esto que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Entonces este armario en un movimiento telúrico cae. Entonces, por eso es importante que se encuentre sujeto. Ahora, si de repente se caen las cosas que se encuentran a su interior, pues es mucho menor el riesgo, ¿no? O mucho menor el daño, perdón, que puede ocasionar a que esto se pueda caer de frente y de repente aquí al costado exista algún puesto de trabajo, ¿no? Uno de sus compañeros se encuentra aquí al costado y el armario le cae encima en un sismo. Y entonces, por eso es importante que todos se encuentren bien ajustados. Ya, entonces eso es algo que ustedes tienen que revisar también y si es que no se encuentra bien sujeto, hay que identificarlo también como un peligro, ¿ya? Y están viendo cuál puede ser el riesgo y cuál puede ser la consecuencia de exponerse o de tener ese tipo de armarios sin estar sujetados. Tener identificadas las zonas seguras en caso de sismos. Entonces identifiquen sus columnas, identifiquen sus zonas seguras y etiquétenlas, ¿no? Entonces si de repente tienen alguna columna que no está identificada con la zona segura, comuníquenlo para poder enviarle su respectiva señalética, ¿ya? Entonces también las columnas no hay que estar obstruyéndolas, ¿no? No podemos poner tachos delante de las columnas, tampoco podemos estar colocando armarios delante de las columnas porque estamos prácticamente dejando muerto un lugar que nos podría servir para una de estas situaciones de emergencia, ¿no? Frente a un sismo. Hay que tener publicado y difundido los planos de evacuación. Ya, ¿esto por qué? Si bien ustedes saben, conocen la sede, conocen por dónde salir, por dónde no tienen que salir, por dónde se evacúa más fácil y más rápidamente, es importante tener estos planos de evacuación difundidos debido a que a las sedes no solamente asisten ustedes, sino también asiste personal, pacientes, ¿no? Los pacientes mismos. Y los pacientes no es que vayan una semana o vayan un mes de tal forma que se acostumbren y ya saben cómo evacuar o ya conocen todas las rutas en las sedes, ¿no? Entonces ellos van un día y después no vuelven a ir hasta el próximo año, ¿no? Entonces, por eso, si es que continúan de repente laborando ahí. Entonces, por eso es importante tener difundidos esos planos de evacuación y que sean grandes y que sean lo suficientemente visibles, ¿ya? Los planos de evacuación tampoco se pueden encontrar a una altura tan elevada, ¿no? Por ejemplo, las señaléticas, estas sí, por norma se encuentran a 1,80 m para que puedan ser visualizadas desde lejos. En cambio, los mapas de evacuación sí tienen que ser ubicados a una distancia
que sea visible frente a una persona, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de repente de una distancia menor a 1,80 m, ¿no? Porque si se colocaran demasiado arriba, pues las personas no podrían tener un acceso a la visibilidad de estos mapas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos mapitas tienen una peculiaridad, ¿no? Se tiene marcadas las rutas de evacuación, pero están a su vez de colores distintos, ¿no? Entonces, esto no es casualidad, no se coloca porque se ve bonito, sino que cada una de las flechas que son de colores indican que existe una ruta diferente para cierta zona de ubicación dentro de la sede, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mapa que estamos viendo acá, se han pintado alrededor de 5 o 6 rutas de evacuación, me parece. Eso quiere decir que se ha zonificado este ambiente de trabajo, toda esta sede, ¿no? Para poder indicar hacia dónde tiene que ir ciertas personas que se encuentren en esa determinada ruta de evacuación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si observamos acá la ruta de evacuación color rosada, nos indica que todo este personal que se encuentra dentro de estas zonas tendrá su salida más cercana por este extremo, ¿cierto? Tenemos la ruta verde, ¿no? Entonces, donde nos indica que todas las personas que se encuentren en estas zonas de trabajo, pues pueden evacuar por esta salida. Tenemos esta ruta moradita, ¿no? Todas las personas que se encuentren en esta zona no se van a dar la vuelta por toda la clínica, ¿no? Sino van a evacuar por esta puerta de salida de emergencia. Entonces, de esa manera, las personas pueden ir identificando cuál es su ruta de evacuación para poder llegar a la salida más cercana. Si no tuviésemos esto, posiblemente las personas que se encuentran en cualquier zona tardarían demasiado en ubicar su ruta de evacuación y su salida de emergencia. ¿Ya? Muy bien, se nos cae nuevamente el... Muy bien, otra de las cosas que podemos hacer es mantener un sistema de comunicación inalámbrico, ¿no? Por ejemplo, los celulares. Entonces, sabemos de que cuando existen este tipo de situaciones de emergencia, como los sismos, pues por lo general los teléfonos fijos se pierde la señal, ¿no? Muy constantemente. Entonces es importante mantener una comunicación inalámbrica a través de celulares o radios, por ejemplo, ¿no? Hay que tener organizada y capacitada una brigada de evacuación. Entonces, los brigadistas de evacuación no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que esté o bien previamente capacitada o bien que tenga las facultades para poder ser integrante de una brigada de evacuación. Entonces, es algo que tratamos de manejar en la organización. Entonces, no podemos ir y obligar a una persona que sea brigadista de evacuación, porque esta persona posiblemente no tiene la vocación, porque no quiere ser un brigadista de evacuación, ¿no? Entonces, ¿qué tal si elegimos a una persona de manera obligatoria, la ponemos, y resulta de que esta persona, como no quería ser brigadista de evacuación, al momento que ocurre un sismo, es la primera en salir corriendo, ¿no? Entonces, ¿nos va a servir de algo tener ese brigadista de evacuación? No, ¿cierto? Entonces nos es mucho más favorable que sea una persona que realmente le guste, ¿no? Poder brindar una mano o poder brindar la ayuda al resto de personas durante una situación de emergencia y que tenga esos nervios de acero, pues, ¿no? Porque no cualquiera puede ser un brigadista. Es más, para que ustedes puedan ser brigadistas, pasan en primer lugar por una evaluación médico-ocupacional diferente a su emo general, ¿no? Entonces es un poco diferente que evalúa ciertas situaciones, perdón, que a ustedes los colocan como candidatos para conformar este tipo de brigadas, ¿no? Entonces, así como se tiene para el brigadista de evacuación, también se tiene para el brigadista de primeros auxilios, para el brigadista de contraincendios, etcétera, ¿no? Hay que proteger los vidrios de acuerdo a la legislación vigente. En la organización, en cualquier ambiente que ustedes acudan, en cualquier lugar que ustedes acudan, van a existir dos tipos de vidrio. Entonces, se tiene en primer lugar el vidrio templado y se tiene también el vidrio crudo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La diferencia se ve cuando se rompe. ¿Ya? Entonces, el vidrio templado, por lo general, cuando ocurre un sismo o se rompe por cualquier impacto, este vidrio no hace astillas, no hace puntas muy peligrosas, sino se le hace, hay una denominación para esto, este vidrio se hace arroz, ¿ya? Que son pequeñas, se forman como pequeñas partículas muy parecidas a granitos de arroz, ¿ya? Que si es que impactan sobre alguna persona, no le causan daño, pues no, si es que le causan daño será uno muy leve. Ya por el contrario, si es que se tiene el vidrio crudo, pues este vidrio sí se forma como lo que nosotros podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Se forman esas astillas, se forman
esas agujas, esos filos, ¿no? Que sí pueden dañar gravemente a una persona, ¿no? Si le caen en el cuello, le caen en el brazo, le caen en la pierna, le puede provocar algún desangrado, ¿no? Entonces, alguna herida profunda. Entonces, estos vidrios sí son mucho más peligrosos, ¿no? Entonces, ¿podemos tener en la organización estos dos tipos de vidrio? Sí. Tenemos tanto vidrio templado como el vidrio crudo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el vidrio crudo? Se le tiene que colocar una lámina. Para el vidrio templado también, ¿ya? Pero es mucho más recomendable, o es obligatorio en realidad, que los vidrios crudos sí tengan esta lámina de seguridad, ¿no? Para que al momento que de repente ocurra algún impacto y este vidrio tienda a romperse, pues se quede pegado esta lámina y ya no lastime a las personas que de repente se expongan a este peligro, ¿ya? Otro, revisar periódicamente los sistemas de gas, agua, eléctricos, ¿no? Para esto se tiene un programa del área de infraestructura que constantemente se está revisando todos esos sistemas eléctricos, sistemas de agua. Revisar periódicamente que los pasadizos se encuentren libres. Y entonces, esta es una labor de la brigada de evacuación. Entonces, todos ellos tienen que estar revisando constantemente, y cuando digo constantemente, me estoy refiriendo a de manera diaria, no de repente al momento de sus pausas activas, o al momento de que van a almorzar, o regresan a almorzar, o cuando recién están ingresando a la clínica, tienen que ir visualizando constantemente que todos los pasadizos se encuentren libres. No puede haber pasadizos que estén con sillas, con cajas, con armarios, con ventiladores. Entonces, N cosas. No pueden haber pasadizos obstruidos, ¿ya? Porque eso va a dificultar la evacuación. Y una evacuación tiene que ser muy rápida, ¿no? Porque cuando ocurre un sismo, posterior a ello, una vez que se detiene, se tienen réplicas. Entonces, entre sismo y réplica, entre sismo central y réplica, se tiene que realizar la evacuación, ¿ya? Eso lo vamos a ver también más adelante, en qué momento evacuamos, ¿no? Pero tiene que ser todo muy rápido y también manteniendo la calma, ¿no? Entonces es importante que estos pasadizos, es crucial que estos pasadizos se encuentren completamente libres, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver este pasadizo, tiene que estar libre por completo, ¿no? Este pasadizo de acá tiene que estar libre, este pasadizo de acá tiene que estar libre, este pasadizo de acá también tiene que mantenerse libre, ¿no? Entonces, esa es la labor de los brigadistas de evacuación. Si de repente no se puede liberar o pasa algo, que no pueden liberar o no pueden liberar inmediatamente esos pasadizos, comuníquenos siempre al área de SOMA para ver la mejor manera eh, de poder mantenerlas libres, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué hacer durante un sismo? Muy bien, ahora sí, ya hemos asegurado los armarios, tenemos inspeccionados nuestros vidrios, nuestras ventanas, ¿no? Tenemos nuestros pasadizos libres, etcétera. Ya hemos hecho todo lo que es necesario para prevenir un sismo. Ok, de todas maneras, como hemos dicho de que no se puede predecir un sismo, esa es la palabra que estaba buscando, ya no se puede predecir un sismo, va a ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer cuando ocurre este sismo? En primer lugar, hay que mantener la calma. No se evacúa mientras está ocurriendo el sismo. ¿Ya? No se evacúa mientras está ocurriendo el movimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes al momento de que empieza el sismo y salen corriendo, es muy probable que pierdan el equilibrio y se caigan, se tropiecen, se lastimen, se golpeen. ¿No? Pueden tener fracturas o incluso puede ocurrir fatalidades, ¿no? Por estar evacuando durante un movimiento, ¿no? Se pierde el equilibrio muy fácilmente. Entonces hay que tratar de mantener la calma, ¿ya? En todo momento, y si nos encontramos en los pisos superiores, no evacuamos, señores, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Procedemos a buscar nuestras zonas seguras y nos quedamos ahí completamente quietos, a esperar de que el sismo pase, ¿no? Donde están nuestras zonas seguras, las columnas, o de repente de alguna mesa que lo hemos identificado como zona segura, ¿no? Algún armario que lo hemos identificado como zona segura, pues nos quedamos en ese ambiente a esperar que el sismo se detenga, ¿ya? Esto es para pisos superiores, del segundo, tercer, cuarto y hasta quinto piso, ¿no? Que se tiene en la organización, ¿ya? En cambio, si se encuentran de repente en el primer piso, bueno, sí puedes realizar la evacuación, siempre y cuando te encuentres cerca a la puerta, ¿no? Cerca a la puerta, puedes realizar tu evacuación de manera inmediata, puedes hacerlo, ¿no? Si estás en pisos superiores, recuerda no evacuar, ubica tus zonas de seguridad.
¿Ya? Y también, aparte de identificar las zonas de seguridad, también tenemos que identificar nuestras zonas peligrosas, ¿no? Una de las zonas peligrosas que les he indicado es las ventanas, por ejemplo, ¿no? Ventanas o ductos de aire. O si de repente tenemos alguna estantería que no estaba programado para poder sujetarla a la pared durante esta semana, la tienen que sujetar la próxima semana, esa estantería, hasta que no la sujeten, va a significar un peligro para mí. Entonces tengo que moverme rápidamente cuando se esté dando el sismo, para poder alejarme de esa zona que yo le he identificado como peligrosa. ¿Ya? Entonces identificamos tanto zonas seguras para poder mantenernos a salvo e identificamos las zonas peligrosas también para alejarnos y mantenernos a salvo. Muy bien, una vez que se detiene el movimiento, recién ahí podemos evacuarnos, más incluso cuenten hasta 3, es más, para que ya puedan evacuar 3 o 5 segundos para que puedan proceder a la evacuación. Y hay que evacuar de manera rápida y de manera ordenada. Hoy en tiempos de COVID nosotros tenemos que evacuar siempre portando el tapaboca, ya no lo pierdan por nada del mundo. Entonces, si es que se puede, hay que mantener la distancia mínima de 1.5 metros de otras personas. No hay que aglomerarnos durante la evacuación tampoco. Entonces, no hay que hacer uso de los ascensores, siempre tenemos que hacer uso de las escaleras y hay que sujetarnos del pasamanos. En el punto de encuentro hay que realizar un conteo rápido de nuestros compañeros, ¿no? Si falta uno, hay que comunicarlo al comando de emergencia, que en este caso, o bueno, a los jefes de brigadistas o a las brigadas de evacuación, a las brigadas de primeros auxilios. Y es más, si encontramos que uno de nuestros compañeros se quedó en el interior del edificio y yo no pertenezco a una brigada, no sé cómo ayudarlo, no tengo los medios para poder apoyarlo, entonces evacúo. No me puedo quedar ahí a acompañar al compañero porque no se puede, me estaría poniendo en riesgo mi vida y igual también en riesgo la vida del compañero, ni siquiera podría apoyarlo. Entonces, evacúo, comunico a la brigada correspondiente para que ellos puedan ingresar al local, ¿no? Y puedan realizar el rescate respectivo. ¿Ya? Una vez en las zonas, en los puntos de reunión, en las zonas seguras en la parte externa de las sedes, entonces hay que evitar la propagación de rumores, ¿no? Entonces mantener la calma, ¿no? No vamos a llegar y de repente empezamos a decir, no, oye, ¿sabes qué? Adentro lo vi a fulanito y a fulanito le había caído un armario en la cabeza, ¿no? Que a la menganita le cayó todo el estante en la pierna y se ha quebrado, ¿no? Entonces no podemos hacer eso porque eso genera psicosocial y eso genera pánico entre las personas. ¿Ya? Entonces mantengamos la calma, estemos callados, identifiquemos si todos nuestros compañeros se encuentran ahí y si es que no, lo comunicamos inmediatamente a las brigadas correspondientes. Muy bien, ya hemos dicho que hemos evacuado, ¿no? Pero ¿será correcto hacer esto? ¿Será correcto esto? ¿No? Colocarse todos en la zona segura como solíamos hacerlo pre-COVID, ¿no? Pre-pandemia. No, ¿cierto? Hoy en día ya no se puede realizar ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces esto genera aglomeración, a pesar de que estuviésemos todos con, este, con nuestras mascarillas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, evacuamos, nos quedamos afuera en la zona segura, pero mantenemos nuestra distancia mínima de 1.5 metros, ¿no? Esta es una imagen que difunde constantemente el INDECI, ¿ya? Muy bien, hasta acá hemos visto la manera de actuar previo a un sismo, durante un sismo y después de un sismo. Ahora la siguiente situación de emergencia que vamos a ver es la de incendios. ¿Sí? Comenzamos por las medidas preventivas ante incendios. Entonces, ¿qué hacer antes de la ocurrencia de un incendio? ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es mantener el orden y la limpieza de nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Si nos mantenemos con cosas aglomeradas, con documentos encima de otro, entonces eso puede generar o puede convertirse en combustible en caso se genere un incendio, ¿no? Y este se puede propagar mucho más rápido. Entonces, procuremos mantener siempre el orden y limpieza de todo nuestro ambiente de trabajo. Si tenemos algún envase de aerosol, hay que mantenerlo alejado del sol, ¿no? Alejado de fuentes de calor, porque estos pueden explotar, ¿ya? Y pueden generar también estas situaciones de incendio, ¿no? Los contenedores de materiales impregnados con petróleo, bueno, esto es una recomendación externa. No hay que sobrecargar los tomacorrientes, esto de acá, ¿no? Estos supresores de pico son extremadamente peligrosos, es más, ya se han tenido incidentes, no incidentes peligrosos, por culpa de estos supresores de pico. Entonces se sobrecargan de enchufes y estos supresores se sobrecargan también, todo esto se calienta, genera chispa y después genera el llamado de incendio.
¿Ya nos ha ocurrido? Sí, nos ha ocurrido anteriormente y hemos identificado precisamente a estos supresores de pico. Entonces, esos supresores de pico en la organización están prohibidos. Si ustedes necesitan de repente alguna conexión, comuníquense con el SOMA, comuníquense con el área de proyectos de infraestructura, ¿no? Para que ellos puedan instalar un nuevo toma corriente, ¿no? Cerca, un punto eléctrico cerca a la zona donde ustedes quieren. Pero esos supresores de pico no deben utilizarse en la organización. ¿Sí? No usar cordones eléctricos parchados, viejos o desgastados. ¿No? Eso es una condición subestándar. ¿No? Si es que encontramos ese tipo de cordones, entonces hay que reportarlos, porque justo en esa parte se genera calor, ¿no? Se genera calor y si de repente cae alguna hoja, el cable puede generar el calor, de repente prende la hoja y en ese momento se puede generar el incendio. Hay que tener los extintores limpios, accesibles y operativos y hay que conocer su ubicación sobre todo. Entonces, si tú trabajas en el piso 4, identifica en qué parte con exactitud se encuentra tu extintor. Y es más, no solamente dónde se encuentra, sino qué tipo de extintor tienes ubicado en ese piso. ¿Ya? Los extintores no deben estar más allá de 50 metros más allá de 50 metros de recorrido para que llegues a ese extintor, ¿no? Pues tiene que estar muy cerca a ti en realidad. Realizar las inspecciones mensuales de los extintores y si detectamos alguna anomalía hay que comunicarla de inmediato. Entonces todos nuestros extintores, esto lo vamos a ver posteriormente en una capacitación también de uso y manejo de extintores, ya tienen que estar inspeccionados, sus tarjetas llenas, sus pasadores bien puestos, su manguera en buen estado, su cilindro también tiene que estar en buen estado, no tiene que estar chancado ni nada, sus toberas, en caso se trata de un extintor de CO2, también tiene que estar en buen estado, ¿cierto? Ya, entonces hay que revisarlo esto. ¿Y dónde nos vamos a enterar? Nos vamos a enterar en las inspecciones de seguridad, ¿no? Y en este caso, quien nos va a informar va a ser nuestro brigadista de contraincendios. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí estamos indicando de que estos supresores de pico está prohibido, ¿no? Durante el incendio, muy bien, ocurre el incendio, ¿no? De repente hay alguna, por ejemplo, el incidente peligroso que les comento fue por una situación de sobrecarga, ¿no? En uno de los equipos de rayos X en realidad que se tenían, ¿no? Entonces se tuvo esta sobrecarga. ¿Cómo procedió el personal? Acá vamos a ver. Se informó a los brigadistas de evacuación de contraincendios. O sea, en caso ustedes no sepan utilizar el extintor, hay que informarlo de manera inmediata a estas dos brigadas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de un amago de incendio, de todas formas hay que evacuar al personal que se encuentra en ese piso donde está ocurriendo ese amago de incendio, ¿ya? Y al brigadista de contraincendios para que pueda hacer uso del extintor y pueda extinguir el fuego, ¿ya? Hay que activar la alarma contra incendio para poder notificar a las personas involucradas, ¿no? Y poder notificar a todo el personal que se encuentra dentro del área para que puedan evacuar de manera inmediata y ordenada. Entonces estamos hablando de la evacuación. Acá se activa nuestra brigada de evacuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que brindar de manera informativa a las personas que se encuentran ahí? Porque podemos tener pacientes, ¿no? Podemos tener personal ajeno a la organización también en ese momento. Entonces brindamos nuestro nombre, indicamos se está quemando tal cosa en tal sitio y entonces procedamos con la evacuación. Entonces todas las personas tienen que evacuar muy ordenadamente, ¿ya? Y lo más rápido que se pueda, ¿no? Siempre por las escaleras y sujetándose de las barandas, ¿no? Ya se abandonan las áreas de trabajo, apagando los equipos eléctricos, ¿no? ¿Ya? Y luego se mantiene una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas durante la evacuación. ¿Ya? Muy bien. Ya, lo que les decía acá, ¿no? Dice abandonar sus áreas de trabajo apagando sus equipos eléctricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos indicábamos de que ocurrió el incendio en el área de rayos X, pero al costado tengo mi laboratorio y también al costado tengo el consultorio y al frente tengo un área multifuncional. Y entonces esas áreas donde no se ha producido el amago de incendio se apagan, ¿no? Entonces, si no hay que esperar cerrar sesión, no, de frente te vas y desenchufas todo, ¿no? Desenchufas todo el equipo y evacúas, te vas corriendo lo más rápido posible, ¿ya? Pero el ambiente en donde está ocurriendo el amago de incendio no se desconecta, ¿no? Entonces no arriesguen su vida yendo a desconectar el equipo, yendo a desconectar la computadora, ¿no? Que se está incendiando.
Entonces ya no pierdan su tiempo, no arriesguen su vida, simplemente salgan de manera inmediata. ¿Ya? Bueno, se inicia la lucha contra el fuego, ya esto lo hace el brigadista de contraincendio o en todo caso uno mismo si es que tiene la facultad de poder, tiene la capacidad suficiente para poder utilizar ese extintor. ¿Ya? Recordemos que el extintor solamente dura unos segundos, entonces si ya no se puede controlar este fuego se convierte en un incendio. ¿Ya? Por ende, ya se notifica directo a la central de bomberos. ¿Y quién hace esta notificación? El jefe de las brigadas. En este caso, el jefe de la brigada de contraincendio. ¿Ya? Si hay presencia de humo, ya porque estamos hablando de un incendio, hay que desplazarnos al ras del piso para poder realizar nuestra evacuación. Muy bien, una vez que salimos, cuando ya estamos hablando de la salida después del incendio, hay que contabilizar al personal igualmente en la parte externa, en los puntos de reunión, y en los puntos de reunión también hay que mantener nuestra distancia de 1.5 metros, no acercarnos, igual que el caso de sismo, ¿ya? Y no podemos ingresar al local hasta que el personal adecuado nos lo indique. ¿Quién sería el personal adecuado? En este caso nuestro jefe de brigadas o si ya se trató de un incendio, ¿no? Entonces que se ha tenido que llamar a los bomberos, pues son ellos quien tienen que indicarnos es que ya podemos ingresar. Ya, si nos dicen que no hasta de acá una semana o hasta que se levante toda la información pertinente, pues no podemos ingresar. ¿No? Igualmente, ¿no? Evitamos los comentarios alarmantes al momento que nos encontramos en la parte externa de la sede, después de la evacuación. ¿Ya? No hay que interrumpir las labores de ayuda, del personal de ayuda, ¿ya? Y hay que brindar información real, verídica, no subjetiva. Brindemos información siempre objetiva a las personas que nos van a ayudar, ¿no? En este caso a los brigadistas, de repente la policía o quizás los bomberos. Y finalmente, para la comunicación, como ya hemos indicado, hay que utilizar los mensajes de texto, evitar las llamadas por sobrecarga principalmente, ¿no? Muy bien, entonces, dicho todo esto, ahora sí vamos al resumen, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuestro resumen de manera clara y concisa? Pues en nuestros flujogramas. Tenemos nuestro flujograma de evacuación en caso de sismo, actúa nuestra brigada de evacuación, ahí estamos hablando de qué manera actúan los trabajadores, público en general, los jefes de brigadas y en caso se tenga que llamar a ayuda externa, ¿no? En caso de los bomberos. ¿Ya? Todo esto, como ustedes pueden ver, siempre tiene que estar en comunicación con el área de SOMA. ¿Ya? Y nuestro siguiente flujograma es el flujograma de actuación en caso de incendio. Como ya hemos indicado, actúa nuestra brigada contra incendio, actúa nuestra brigada de evacuación, pueden actuar nuestra ayuda externa, ¿no? En este caso los bomberos, y de igual manera también todo tiene que ser de comunicación con el área de SOMA. Estos son los dos flujogramas que ustedes tienen que tenerlos publicados en la sede, ¿no? En diversas áreas comunes principalmente, ¿no? En salas de espera quizás, ¿no? Principalmente, ¿no? En salas de espera, donde todo el personal, tanto de la organización como el personal paciente, el personal cliente, puedan observarlos. Ya, muchas gracias entonces por asistir el día de hoy a la capacitación. Si tienen alguna duda, alguna consulta, se comunican con soma@natler.com.pe. ¿Ya? Muchas gracias por todo. Hasta luego.